Ricardo Bonillas, frente a qué estamos con lo legal, escuchando a Wilebaldo, escuchando los testimonios ayer de los ex empleados que dicen no había energía eléctrica, dicen los padres que sí, están divididos, son dos versiones, la del cooler y que no había energía eléctrica, según los otros padres, las injusticias como la de Wilebaldo la Triste, creo yo, ¿qué se puede hacer con esto? Bueno, empiezo por decir que no conozco absolutamente nada de los expedientes, ¿no? El contenido de lo escrito no lo conozco, ¿no? Mi información es la que han manejado los medios de comunicación y lo que va a decir Wilebaldo ahorita es la información que tengo. Respecto de lo que decían ayer los ex empleados de Hacienda, del tema de la bajada de los térmicos, pues hay un proceso, hay varios procesos caminando, entiendo que empezó la Procuraduría del Estado, lo siguió, trajo todo la PGR, pero entiendo también que hay dictámenes periciales de la PGR, de la Procuraduría del Estado, y entiendo que hasta el FBI habían venido en aquellos años a hacer un dictamen pericial para determinar el origen del fuego. Y según los medios manejaron, pues el origen del fuego fue el famoso cooler, ¿no? Ayer decían los ex empleados de Hacienda que no había corriente eléctrica al interior de la bodega y que era imposible que hubiera un cortocircuito y que el famoso cooler no estaba colgado, estaba arriba de otro cooler. El detalle ahí es, finalmente son procesos y aquí las decisiones se toman por el juez en base a lo que tiene en el expediente. Dice una regla jurídica, lo que no está en el expediente no existe en el mundo, ¿no? El juez busca la verdad real de los hechos, pero se tiene que basar, en el caso, por ejemplo, del origen del fuego, en lo que los peritos le dicen. La ley es muy clara en ese sentido, es una de las pruebas que se admiten y que el juez debe de valorar en la sentencia. Entiendo que en algunos casos aquí no ha habido sentencias, o sea, no ha llegado el momento en que el juez decida qué valor le va a dar a los peritos que le dijeron unas cosas. También dice la ley que si hay una controversia entre los diversos peritos, el juez tiene que citar una junta y frente a ellos aclarar las discrepancias que haya. Ignoro si esto se haya llevado a cabo por el juez. También dice la ley que el caso, por ejemplo, entiendo los que estuvieron ayer contigo, fueron acusados como responsables del origen del incendio por su descuido de dejar prendido el cooler o algo así. Ellos tienen calidad de acusados, ellos tienen derecho a no aceptar ninguna culpa e incluso a defenderse en el sentido que lo están haciendo y es correcto decir, no, yo no tengo nada que ver, yo hice lo correcto, yo dejé sin energía eléctrica el interior de la bodega. El detalle pues es enfrentar lo que dicen los peritos frente a lo que dicen estos señores acusados y el juez debe valorar, dice, las pruebas, teniendo en cuenta también las otras pruebas que llega a ver en el proceso. Pero eso es lo legal, se puede, pero se puede, hay tiempo todavía de el juez, uno y otro. Sí, el juez, si no ha dictado sentencia, puede todavía recibir otras pruebas, apoyarse el dicho de estas gentes, como lo dicen ellos. Pero finalmente, insisto, la sentencia tiene que poner frente a frente las pruebas, que serían aquí las declaraciones de los acusados frente al juicio de los peritos, y el juez debe determinar ahí una realidad para dictar sentencia. Y no se tarda demasiado. Pues, ¿o es que se está replanteando la investigación? O sea, la ley marca, la Constitución marca plazos muy concretos. Dice que si una pena de prisión va a ser mayor de 2 años, el juicio no puede durar más de 1 año, a menos que los defensores estén insistiendo en recibir más pruebas, y es la única justificante que da la Constitución para alargar un proceso más de 1 año, cuando debe dictarse la sentencia. Estamos bien, entonces, estamos dentro del marco. Si los defensores están ofreciendo pruebas y están insistiendo en otra cosa, está vigente y está por eso. Ya no es responsabilidad del juez, así es. Si no es el caso, entonces podría haber una responsabilidad. Lo pertinente, pues, siempre es que hay una sentencia. Las sentencias luego pueden ser objetadas ante tribunales superiores, en el amparo, etcétera, ¿no? Pero una sentencia de primera instancia define una base de discusión posterior, ¿no? Gabriel Alvarado. ¿Gabriel? A ver, Gabriel Alvarado, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy en la línea yo. Gracias. Nomás brevemente, para irnos con... pero, ¿qué grado de responsabilidad crees que tiene Wilebaldo la Triste en esto, como exdirector de Protección Civil? Yo creo que no tiene ningún grado de responsabilidad el señor Wilebaldo la Triste. ¿Por qué? Definitivamente. Porque la responsabilidad que en teoría se le hacía recaer en él, más bien depende de la actuación del Ejecutivo, del titular del Ejecutivo y además del secretario de Hacienda y el secretario de Gobierno. A ellos competía y era su obligación el haber proveído
de los elementos humanos, técnicos y financieros necesarios para que se pudiera cumplir adecuadamente con las condiciones que la propia ley que ellos mismos habían promulgado se pudiera aplicar debida y correctamente. Muy bien, ustedes para considerar entonces que no hay en este caso grado con Willebalde. Pues, no creemos que él tenga responsabilidad en ese sentido. Te agradezco mucho, Gabriel. Quería nomás... No, al contrario, de ninguna manera. A ver, Marco Antonio Andrade, otra visión de experto en leyes del caso ABC. ¿Qué se puede hacer todavía frente a esto, Marco Antonio? Buenos días, Luis Alberto. Un saludo para Ricardo y para Wilibaldo. Gracias. A mí me parece que esencialmente la autoridad ministerial federal tiene que profundizar en las investigaciones. Se tiene que revisar con mucha cautela, con mucha objetividad, la necesidad de abrir una serie de líneas de investigación que tienen que ver, desde luego, con el objetivo del esclarecimiento de los hechos, pero principalmente creo que es una responsabilidad natural de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público Federal, determinar uno de los elementos de mayor controversia en esta tragedia, que es la autoría material y la autoría intelectual de este magnicidio, de este delito, que finalmente se trata de un delito de lesa humanidad. Entonces a mí me parece que esencialmente la autoridad tiene que profundizar en las investigaciones, se tiene que hacer una revaloración histórica de los acontecimientos, ver quiénes son los probables responsables, si ya se tomaron las declaraciones de todos aquellos posibles testigos oculares de los hechos, como por ejemplo los vecinos que viven en la periferia de la bodega. Me parece que es indispensable, y sobre todo a mí me llama mucho la atención que hace unos días el fiscal federal él declaraba de que el testimonio de los vecinos del lugar, aún después de 5 años, no se ha desahogado. Entonces, creo que finalmente hay una deficiencia de fondo en el proceso de investigación que da origen a la tremenda impunidad en la que actualmente se encuentra la tragedia de ABC. En ese sentido yo creo que es elemental decirlo, pero la autoridad tiene que continuar en un proceso de indagación criminal con el propósito de determinar no únicamente las causas técnicas que originaron el incendio, que ahí hay un elemento de intencionalidad evidente, sino sobre todo quiénes son los probables responsables de la ejecución del delito y a quienes les corresponde una responsabilidad penal por la autoría intelectual de un delito gravísimo que no únicamente generó 49 víctimas, 76 niños actualmente en una situación excepcional, sino que además viene a lesionar pues la dignidad de los sonorenses y también perjudica la salud física, la salud espiritual, por qué no decirlo, de los padres, de los deudos de los 49 niños. ¿En qué tanto tiempo, Marco? Porque ya son 5 años. La primera línea, la del mes, los primeros 15 días al mes estaban ya dictaminando el sobrecalentamiento del cooler. Hoy viene a cuestionar el testimonio de ex empleados, el sobrecalentamiento del cooler, y viene a reforzar lo que alega Gabriel Alvarado y su grupo y el informe de David Smith de la provocación del incendio por una persona. Es decir, ¿en qué tanto tiempo tendríamos todo esto? Porque yo no veo muchas ganas a la PGR de decir si le va a dar crédito al sobrecalentamiento del cooler o va a decir quién que mandó quemar la bodega contigua a la guardería. Bueno, el dictamen pericial inicial determinó, como en su momento lo dijo el procurador, que la causa del incendio fue una falla eléctrica del cooler. Sin embargo, esa aseveración ha quedado desvirtuada por el testimonio de los empleados de la bodega, quienes ratificaron ante el Ministerio Público
declararon ante el juez de la causa penal, y que incluso te lo dijeron hace unos días aquí en Proyecto Puente, que ellos habían desconectado todo el sistema eléctrico de la bodega, lo cual de manera obvia es imposible que haya existido una falla técnica de carácter eléctrico por el funcionamiento del cooler. Adicionalmente hay una serie de dictámenes que tienen que ver con estudios de peritos extranjeros, los cuales, de acuerdo a la información pública disponible, al parecer no fueron admitidos dentro de la averiguación previa. Entonces, eso desde luego es uno de los puntos cuestionables, es una de las incertidumbres que prevalecen en cuanto a cuáles fueron las causas reales que motivaron el incendio. Y adicionalmente, yo insistiría en dos elementos que subsisten en el epicentro del conflicto: la autoría intelectual y la autoría material del delito, y adicionalmente el análisis del entorno político del momento. No podemos obviar, Luis Alberto, no podemos excluir como un elemento excepcional de esta tragedia el que el incendio de ABC sucedió un mes antes del día de la jornada electoral. Había un entorno político electoral derivado del proceso de la elección de gobernador del estado 2008-2009, extremadamente polarizado entre dos de los principales partidos políticos. Había un entorno sociopolítico en el estado de confrontación que tenía que ver con el objetivo de la gubernatura del estado. Entonces, no podemos obviar el entorno político que tenía que ver con el proceso electoral del 2009 para elegir gobernador. Muy bien. Y adicionalmente, pues, la situación de polarización de ese proceso electoral, que finalmente se expresa en una tragedia el día 5 de junio, insisto, menos de un mes del día de las votaciones. Entonces, son elementos disgregados dentro de la averiguación previa que me parece que están insuficientemente investigados. Marco, se tiene que profundizar en el entorno y en el análisis político electoral. Gracias, Marco, te agradezco mucho, como siempre. Un saludo. Gracias. Bueno, ya me tengo que ir.